Escuchando Pío Deportes en la Super 7. Seguimos con Pío Deportes en la Super 7. Estamos de vuelta con todos ustedes. Anoche se estuvo celebrando el draft de la Liga Dominicana de béisbol, el draft de novato perteneciente a la temporada 2023-2024. Miren, este draft tiene un significado especial. De hecho, más adelante ustedes escucharán algunas entrevistas que realizamos con varios de los actores, ¿no?, peloteros y gerentes generales, que tienen la particularidad siguiente, que nadie está tomando en cuenta. Es el primero en medio de la agencia libre. Ya no es un draft como anteriormente se hacía. O sea, tú no estás eligiendo pelotero aquí en el mismo contexto que antes. Tú tienes que pensar en qué tengo y qué va a quedar libre para el año que viene. ¿Qué va a quedar libre? ¿Y qué yo estaría necesitando? No, y no solo qué va a quedar libre. Oiga, ¿cuáles son las cuestiones? ¿Qué va a quedar libre? 2023. ¿Qué dejaron libre? ¿Qué espacio dejaron libre? ¿Cuáles posiciones dejaron libre? ¿Qué talento ya no tenemos? ¿Y qué talento viene? ¿Y qué talento, además de eso, va a poder jugar inmediato porque quedó un espacio vacío? Naturalmente. Y ese es el caso de la primera selección, Junior Caminero, escogido por los Leones del Escogido como primer pick global. Los Leones, que vienen del año pasado de tener una temporada tétrica, último lugar. Eso le dio, ¿no?, el primer lugar en la escogencia de este draft de novatos 2023. Y se fueron Montilla con Junior Caminero, prospecto número 1 de los Rays de Tampa, un bateador magnífico, extraordinario, puede batear para poder, batea veraje, llega a la base, es un pelotero que se proyecta, puede más temprano que tarde. ¿Con quién tú haces una dominar la liga con su bate? Similitud, Grandes Ligas, similitud. Sí. Franco. No. Él es un pelotero de la característica de Eloy Jiménez como bateador. Que es un muchacho que te puede conectar 25, 35 jonrones sin problema. Te va a dar más de 30 dobles sin problema. Batear un buen averaje de bateo. Y ya en sentido general hay que ver el tema de su físico, cómo él lo va a mantener. No va a ser un pelotero rápido. Él no es un pelotero de esa característica. De hecho, ya está jugando tercera base. Pero el pelotero que a mí me llega a la mente, dominicano, para hacer un símil con él como bateador, es Eloy Jiménez. Ese es más o menos, para que la gente entienda. Eloy Jiménez es un pelotero que hace... Ese es el perfil. Sí. Gran bateador. Tiene que ser un gran bateador. Entonces completaron los Toros, que fueron el pick 2, consiguieron a Tyron Liranzo, receptor como número 2. Las Estrellas se fueron con un infielder, Jansen Luis, jugador del cuadro. Los Gigantes, Carlos Jorge, jugador del cuadro también. Las Águilas, Rafael Morel, también jugador del cuadro. Y los Tigres consiguieron a Samuel Basallo, receptor, que fueron el último a escoger en la primera ronda. Miren, con relación a la segunda escogencia, porque no nos podemos extender, nos faltarían 3-4 horas de programa para dar el background de cada pelotero. Liranzo de los Toros del Este. Miren, yo hablé en off, no me he autorizado a revelar esta conversación, pero estamos hablando de béisbol simple y llanamente, con Jesús Mejía, gerente general, que está pendiente aquí una entrevista en Pío Deporte en vivo. Con relación a esta escogencia, miren, había un pelotero que de hecho se llevaron los Gigantes, Carlos Jorge, jugador del infield, que estuvo en la mente de los Toros del Este. Y esto yo lo puedo decir. No me lo dijo el gerente general, me lo dijeron los agentes del muchacho. De hecho, ellos pensaron que Carlos iba a caer. Ahí tenemos a Basallo, esa es la primera selección de los Tigres del Licey. Primero, para hablar... El bono más alto que ha dado Baltimore. Sí, para hablar de Liranzo. Recuerden ustedes que los Toros vienen de 2 temporadas fuera de la clasificación. Y en esta agencia libre ellos se hicieron de los servicios de Wester Rivas. Rivas es el único catcher nativo con el que cuentan los Toros. Jermín, usted no lo puede contar como catcher. No es catcher. Nunca lo fue. Eso fue un invento. Entonces,
lo que yo les decía, no solamente es esta temporada, tú tienes que pensar más allá de la 23-24 porque tú tienes agencia libre. Entonces, ¿cuál es la posición que más se dificulta aquí, Montilla? Los catchers. Todos los aquí equipos en cualquier parte. prácticamente tienen que importar todos los años catchers. Entonces, Bueno, los Tigres del Licey tienen un tiempazo en eso. todos los años. Pero desde el día 1, de hecho, anoche, su gerente general Audo Vicente, a propósito de lo que señala Montilla, Por cierto, dijo que va a traer- vuelve Jair Camargo. Ahí volvemos. Un catcher. ¿Pero por qué? Porque no hay receptores nativos y lo que tenemos no están disponibles. Entonces, dice Jesús Mejía que esta situación que se le impone al equipo, o sea, tú tienes que pensar más allá de esta temporada, insisto, es lo que provoca que ellos se vayan con Liranzo y no con Carlos Jorge. Ahí la explicación, vamos a seguir avanzando. Monty, la tercera selección de este draft de novatos perteneciente a la temporada 2023. La segunda. 2024, la tercera. Liranzo fue la segunda. Tercera ronda. Bueno, la tercera selección. Sí. Pensé que era la segunda ronda que decías. No, ok, no. entonces, Jansen Luis es el tercer escogido. Lo escogieron las estrellas. Sí. Jugador del infield. Y Carlos Jorge el cuarto, entonces, jugador de los Gigantes. Miren, las estrellas, pudimos hablar con Manny García, gerente general verde. Las estrellas siempre han tenido, y más ahora, tienen un approach, si se quiere, un tanto distinto. Ellos priorizan, como suelen hacer los equipos, cuando hay un jugador que tiene cierta cercanía, afinidad con la San región Pedro o la de provincia. sí, San Pedro de como es normal, porque hay jugadores que son, por ejemplo, un jugador de Santiago, que tú lo escojas para jugar en San Pedro, tú sabes que hay una... Se va a complicar. Él vive en Santiago con la familia. Tema mucho- territorial. Sale mucho tiempo del país y eso se complica. Ahora bien, ¿qué sucede? Las estrellas en este draft de novato tienen un reto, o tenían un reto extraordinario. Es el equipo que viene de tener hace unos años el mejor material nativo de la liga, pero eso pasó. Junior Lake ya no está siquiera con el equipo, se fue Gustavo Núñez. Ellos tienen una camada de jugadores jóvenes, ahora van a tratar, o fueron más bien al draft, a tratar de conseguir jugadores que le puedan impactar de inmediato. Y con lo que yo señalaba, el tema de la afinidad, o sea, el vínculo, la cercanía, como usted señala, Montilla, con San Pedro de Macorís. La cuarta selección, Carlos Jorge, es un pelotero prospecto de los Rojos de Cincinnati, un jugador de 19 años de edad apenas, uno de los principales prospectos de los Rojos. Corre más de 30 bases robadas este año en Liga Menor, un VP separado de su averaje de bateo de casi 100 puntos. Estamos hablando de un pelotero Está bien que ahí. puede controlar la zona de strike, conecta extra bases, que puede ser de impacto de inmediato en la liga, porque recuerden ustedes que nuestro béisbol tiene la particularidad de que este tipo de jugador del medio del infield, con velocidad, que hace contacto, que llega a la base, tiene un rol protagónico, inmediatamente recibe la oportunidad. Si no, miren el caso de Sergio Alcántara, pero lo hizo Iván Castillo con el escogido, lo que hizo hace unos años ya Alexis Casilla, ayúdenme, Luis Castillo. Ese es el perfil de pelotero. Bernie Castro, jugador en medio del infield, con velocidad, que hace contacto, que llega a la base. El mismo Germán, Garavito en su tiempo. Esteban Germán es el paradigma a seguir de jugador en medio del infield, segunda base en este caso, que es el mejor segunda base de todos los tiempos. La quinta selección. Quinta selección en esa primera ronda, Rafael Morel por las Águilas, y entonces el Licey con Samuel Basallo como receptor fueron los que completaron la primera ronda. Para empezar con los Tigres del Licey, con el tema de Basallo, es simplemente llover sobre mojado, lo que Montiña señalaba. Licey todos los años tiene que importar un catcher. Varios catchers. El año pasado Camargo, ayúdeme, vino Aquaman, que no jugó gran... Como receptor ellos dos. No, y Sucre, el venezolano. Sucre. Y Sucre. Sucre empezó bien, 3. después se cayó. Para una temporadita, señores, de 50 a 60 juegos, 3. Pero aquí está Michael de la Cruz.
Por ejemplo, Nativo. Que tuvo problemas de lesión en un momento. Y Licey se vio sin receptor. Ahora, vamos al tema del Licey. Repito, eso es llover sobre mojado. Licey necesitaba, y este vasallo le puede dar estabilidad en el futuro inmediato a este equipo de los Tigres. El tema de Águilas Ibaeñas, atención Yankee, tenemos una entrevista ahí preparada. Mire qué pasa. Muchas críticas relacionadas a Águilas Ibaeñas y el enfoque para el draft. Y ustedes dirán, pero Mixael, ¿cómo se critica si tú estás alabando desde que iniciaste tu análisis del draft que aquí el pelotero que destaca, el que se necesita, el útil, es el jugador en medio del infield? Sí, lo que pasa es que las Águilas, en un tema, si se quiere, mediático, cuando usted ve las primeras 5 de los 5 o 6 peloteros primeros, 5 eran campo corto. 5. Sí, yo lo que quiero entender es que entonces, quizá algunos eran a tercera, otros a segunda. Por eso llegaron las críticas de gente que decía, pero ¿qué se harán con todos estos campos cortos? Y la nota de voz aquella famosa, lo van a vender al por mayor. Señores, cuando un pelotero tiene 18, 19, 20 años, no es campo corto, es decir, no es shortstop, es tercera base, es segunda base y es jardinero. Ojo, siempre y cuando su organización no le prohíba jugar en otra base. Y le voy a poner el ejemplo más fehaciente. Eli de la Cruz, hasta que jugó aquí con los Tigres del Licey, nunca había jugado en su carrera un juego en la tercera base. Ronnie Mauricio, campo corto, aquí terminó jugando, ¿qué? Tercera. Peloteros, por ejemplo, como Christopher Morel, que llega a Grandes Ligas como jugador del infield, ahora juega en el jardín central. Pero vamos a escuchar a Ángelo Valle, atención Yankee, que sea el que le explique a la gente el porqué de este enfoque, este approach para este draft de novato perteneciente a esta temporada 2023. Vamos a ver, Yankee, tenemos la entrevista lista. Sí, adelante. Valle, gerente general de las Águilas Ibaeñas, este primer draft ya con agencia libre, evidentemente especial. Tu valoración del mismo. Bueno, yo saludo en primer lugar a ti, a toda la fanática de Pío Deportes. Yo pienso que es un draft bastante productivo para toda la liga, como siempre. Un talento impresionante. Nosotros, por ejemplo, eligiendo de quinto, pudimos nutrirnos de mucho talento. La verdad que yo no me esperaba encontrar tanto talento en el camino y vinimos a buscar mucho talento de jugadores del medio y pudimos salir con bastante. A pesar de estar eligiendo quinto, o sea que contento y pienso que en el medio de una agencia libre, también draft de novatos, la Liga Dominicana va a tener en el futuro, como dijo nuestro presidente Vitelio Mejía, se va a poner bastante competitiva cada vez más porque todo el mundo se va a poner en igualdad de condiciones. Ángelo Valle ganó un campeonato en medio de una reestructuración. Hoy muchas críticas por el plan, muchos jugadores en el medio del infield. Explícale a la gente el porqué de eso, la dinámica de la liga, porque en varias de las selecciones, las primeras selecciones fueron jugadores de la posición 6. Bueno, mucha gente ve que dice infield, por ejemplo en el caso de Lara dice infield, pero es un jugador que la mayoría de los partidos lo jugó en el jardín central, no es infield. Morel por igual, Morel es más outfield igual que su hermano. Ahora, la carencia de jugadores del medio permanece en la liga. Lo dice que ahora mismo nuestro único jugador de shortstop en la Liga Dominicana es Ramón Torres. Entonces, nos mantenemos cogiendo bastante infielder en los drafts y como quiera la carencia porque no le dan permiso, se mantiene siendo jugadores del medio. Así que hay que seguir abasteciéndose de jugadores del medio. Entonces, es una crítica para el que no conoce el problema realmente y nosotros estamos tratando de lograrlo, pero tienen que ver que adquirimos a Sigén, Medina, bastantes jugadores del outfield también, Lara, Morel, que pueden ayudarnos. Fue una mezcla de mucho talento de diferentes posiciones también. Corto, mediano plazo, como te mencioné, o sea que es un conjunto de cosas, las arenas de adquirir talento y tenemos que estar preparados en los departamentos de operaciones de béisbol adquiriendo informaciones para estar listos para tomas de decisiones. Ángelo Valle, gerente general de las Águilas Ibaeñas. Ahí podemos escuchar, Montilla, ¿qué usted rescata de lo que dice Ángelo Valle? Porque fíjense, me pareció interesante lo que él dijo. Hoy, el único pelotero que nosotros tenemos para jugar en el campo corto es Ramón Torres. Pero no por una cuestión de que las Águilas no han hecho, como se dice popularmente, su diligencia. Es que no le dan permiso a los muchachos. Es el tema. Y entonces, pero
así mismo como te digo una cosa, te digo la otra, que se tomó muchos jugadores del medio del campo, pero está la posibilidad de que pueda jugar en segunda, que otro pueda jugar en tercera. Él explicó que tiene jugador que puede jugar en los jardines, o sea, puede diseminar muy bien y cubrir ciertas posiciones, siempre y cuando sus equipos de Grandes Ligas no le digan, mira, no, yo lo quiero en tal base. Entonces, cuando es así, ahí se complica, porque entonces habría que mover a otros o turnarlo en dado caso. Pero me gustó la explicación que ha dado Valles. Y ahí está. Para que ustedes tengan una idea, yo siempre he dicho, el rol de nosotros aquí es servir o ser interlocutores válidos entre lo que piensa una oficina de operación y el fanático. Señor, el año pasado a Licey se le formuló un problema mayúsculo, gordo. ¿Por qué? Ellos tenían a Ronnie Mauricio al mismo tiempo y tenían a Eli de la Cruz. Creo que estaba Sergio también. O'Neill Cruz, perdón. O'Neill, Eli y Ronnie. Los tres son jugadores de alrededor ahí, campo corto. O'Neill Cruz no iba a ser movido porque es el hombre que estaba en Grandes Ligas, el que tiene el peso. Montilla, ¿sabes lo que nos dijo Audo Vicente en medio de una rueda de prensa? Nosotros no sabíamos que podíamos colocar a Eli de la Cruz en otra posición. Y yo le dije a Cincinnati, pero si yo hubiese sabido, dígamelo desde el principio. Es ahí ya cuando comienzan a moverlo, a utilizarlo en otras posiciones. Porque aquí hay jugadores que llegan con indicaciones precisas de dónde y cómo deben ser utilizados. Incluso, si juega 3 días seguidos, descansa el cuarto. Exacto. No lo ponga a jugar 3 días defensa o 4, por ejemplo. Etcétera, etcétera. Si un juego se fue a extra innings, al día siguiente, descánsame el muchacho. Y los equipos de la Liga Dominicana no tienen autonomía sobre sus propios jugadores, y eso es lo que provoca que esta liga tenga una dinámica tan interesante, donde el último lugar el año pasado puede ganar este año y viceversa. El que ganó puede quedar en último. Vamos a hacer la pausa comercial, Montilla, amigos oyentes. Venimos con Audo. ¿A quién tenemos? Tenemos a Manny García, a Manny, gerente general de las Estrellas, Grandes Ligas, y este escándalo mundial que se va a generar, bueno, ya está en marcha, relacionado al fútbol español y el Real Madrid. Pausa, volvemos. Estás escuchando Pío Deportes